Bueno, un muy cariñoso saludo para todos los asistentes a la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación Fundet. En estos eventos académicos de todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde, con los cuales a través de distintos temas, en términos de conversatorios, de charlas sencillas o de conferencias magistrales, tratamos de cumplir con los objetivos fundamentales de la Fundación, que son fundamentalmente, vale la redundancia, la preparación de estadistas con visión estratégica, de modo que haya muchas personas idóneas y probas para ser ofrecidas a la administración pública a cualquier nivel. Y después de ese objetivo tan fundamental, el siguiente, que es la creación y registro de un partido político estratégico que esté bien fundamentado, que esté bien organizado y que esté soportado por proyectos que realmente tengan toda una facilidad para el corto y mediano plazo, porque definitivamente las soluciones a grandes problemas tienen que ser grandes soluciones y rápidas soluciones. Así es de que el día de hoy, con muchísimo gusto vamos a hablar, porque veníamos desde hace rato repasando una serie de grandes trabajos de investigación hechos durante los últimos 20 años, digamos, por grupos muy comprometidos y realmente con capacidad suficiente y conocimiento suficiente para hacerlos, como fue el trabajo del diseño de un nuevo país, el trabajo de una propuesta agroindustrial integral para el sector rural colombiano y también el desarrollo de la biotecnología colombiana. Esos tres fundamentales son básicos para que podamos realmente hacer las propuestas que estamos haciendo. Esto que vamos a mirar rápidamente ahora, porque no lo vamos a poder desarrollar todos, ni mucho menos en una sola charla. Cada una de estas diapositivas va a necesitar mínimo una sesión para que podamos quedar medianamente informados de lo que se pretende a través de este tipo de charlas muy relacionadas con el sector rural. Estas diapositivas que vamos a mirar rápidamente como para que se sepa su contenido, están apoyadas en una gran obra y en un programa de maestría en gestión empresarial rural del Instituto Universitario Juan de Castellanos de Tunja. Yo les conté que allí coincidimos 3 trabajos importantes y realmente todos nos permitimos y todos podemos realmente hablar de esas 3 propuestas tan importantes que no fueron aceptadas por el gobierno de turno, y vale decirlo del señor Andrés Pastrana Arango. Nos mandó delegado y el delegado nos mandó otro delegado y en resumen no fue posible conseguir lo único que faltaba para llevarlos adelante, que era una decisión de apoyo a través de un COMPES. Así es de que están de todas maneras vigentes los trabajos. Es posible actualizarlos al detalle, aun cuando eso va a requerir un compromiso grande. Es algo que inicialmente en cualquier proyecto es costoso y necesita tiempo. Pero pues como vemos la gravedad de la situación, los que tenemos la posibilidad de hacerlo, debemos y tenemos la obligación moral de hacerlo, de actualizar cuanto antes este tipo de cosas y llevarlas al nivel que corresponde. En este curso de capacitación previa y continuada para las asociaciones regionales, pues estábamos pensando justamente en los proyectos regionales que se van a integrar al gran programa agroindustrial.
Y en esta categoría, revisándolo, pues tiene un nivel relativamente alto, y yo sé pues que las reservas, por su desempeño a través de toda la carrera, tienen buenos conocimientos de administración, de lo que es una empresa, de lo que es un liderazgo, y en general los tipos de situaciones que vivimos en el país nos los está mostrando como vigentes todavía el programa de las 7:30 de la mañana, que es importantísimo como memoria histórica aún no contada de este conflicto armado que hemos tenido en Colombia ya por demasiados años. Así de que todo esto se une para explicarnos las causas, los efectos y las posibles soluciones que podemos darle a ello. En estos dos, cada una de estas diapositivas tomaría 1 hora de explicación. Pueden seguirlas, mi coronel, despacio. La siguiente. Aquí en la primera nos habla de teoría de las empresas. En esta vamos a hablar de gerencia estratégica, de economía gerencial, de globalización, con todos sus distintos. Por eso les digo que cada diapositiva toma por lo menos 1 hora de explicación. La siguiente, mi coronel. Tenemos en este curso también el sistema de información empresarial, que es sumamente importante desde el punto de vista estratégico. Tenemos que tener un modelo de información estratégica interna y externa. El proceso de toma de decisiones, hay que enseñarle a los interesados en pertenecer a esta empresariedad rural cómo es que se toman las decisiones, el riesgo que hay en ellas, y las decisiones bajo condiciones de riesgo que son realmente importantes de saber manejar. El sistema de control empresarial, la siguiente, mi coronel. Técnicas analíticas de control, de eso ya les he hablado un poquito cuando hemos socializado el proyecto político estratégico, porque en todo tipo de soporte, ya sea un proyecto empresarial de cualquier tipo, no solamente rural, no solamente agrícola o agropecuario, sino en cualquier tipo de proyecto, las técnicas analíticas de control son sumamente importantes. Y ya hemos dicho mucho que tal vez las más actuales y las más exactas, porque cuantitativamente hablando es lo que tiene validez, son los modelos matemáticos de simulación, donde una vez estructurado un proyecto, se le hace ese modelo matemático que nos permite llevar un control específico de tiempos, de costos, de errores, de necesidad de movimientos, de soluciones. Eso ya lo tenemos más o menos claro. Y hay muchos otros temas allí en cuanto a presupuestos, otros procesos de planificación, construcción de sistemas de información y divulgación para optimizar las empresas. Es sumamente importante. Y desde el punto de vista estratégico ya sabemos que el buen manejo de la publicidad, sin engañar a la gente, porque desafortunadamente la publicidad en general es manipuladora. Aquí tenemos que recurrir solamente a la motivación cierta, veraz, que realmente entusiasme a la gente por regresar al campo, en la posibilidad de tener todas las empresas que sean necesarias para un buen desarrollo del sector rural. Tenemos otro punto del sistema de gestión de empresas agropecuarias, cómo son, qué es lo que necesitan en recursos, en factores, cómo es su gestión, su gerencia. Ser gerente no es fácil realmente, y mucho menos en la situación en que está nuestro sector rural, pero es nuestra intención de que los interesados estén bien capacitados y haya una educación continuada, permanente, para que se resuelvan las cosas y no para que se abandonen los proyectos. La siguiente, mi coronel. Y en ese curso, finalmente,
hablamos de la estructura rural global y sus implicaciones, que es nuestro tema de hoy. Esto es el completo contenido de ese curso que se basó en la maestría de gestión rural integral en el Instituto Juan de Castellanos, a quien le hemos dado todo el crédito necesario, y a su especial director de investigación, el doctor Eduardo Noriega Alvarado, que lo tenemos desaparecido del país, no tenemos ni idea, no lo hemos podido encontrar, porque sería interesante invitarlo y escucharlo también. Pero vamos, la siguiente, mi coronel, a tratar de, mientras podemos obtener todas los correspondientes autorizaciones actualizadas, las modificaciones que sean necesarias a hacer este tipo de cursos, vamos a hablar de esta y otra, la siguiente diapositiva, donde vamos a ser muy concretos justamente en la parte que nos permite saber qué es lo que ha pasado, cómo es que se ha manejado esto y por qué se ha hecho esto así y cómo son las soluciones que estamos proponiendo. Así es de que, previendo la importancia de lo que va a suceder en cualquier momento con la entrevista de nuestro presidente, no hay ningún problema en que me interrumpan y sencillamente la semana entrante podemos continuar. No voy a seguir el orden estricto porque, por ejemplo, considero que aquí yo haría una modificación, y yo fui la autora de esta diapositiva justamente. Tal vez yo empezaría por hablar de lo que es el país rural en Colombia. En la invitación dijimos que esto se trataba de la influencia de la estructura rural global, sobre todo Latinoamérica. Y realmente es que tenemos tanta similitud en los países latinoamericanos que realmente se podría hacer la generalización. Sin embargo, vamos a tratar de hablar fundamentalmente para lo que hemos vivido en Colombia y lo que seguimos viviendo en Colombia. Entonces, se ha definido por los expertos entre comillas, que el país rural es como un hábitat. Yo perdón, con el perdón de ustedes voy a cerrar mi cámara porque yo quiero que fundamentalmente escuchen más que leer o que estar pendiente de todas las muecas que yo hago cuando hablo. Entonces, se ha definido el país rural como ese hábitat en el que se desarrollan todas las actividades y procesos económicos, sociales y políticos, que son los tres conceptos que se usan fundamentalmente cuando se está hablando de desarrollo en general de un país. En una población que cuando empezamos los trabajos de investigación era cercana a los 10, tal vez pasando los 10 millones de personas en el sector rural, aun cuando terminamos las investigaciones nos dimos cuenta que el desplazamiento de la población rural hacia las ciudades había sido grande, y en ese momento encontrábamos solamente como 8 millones, y yo creo que eso ha disminuido aún más. Y que se caracterizan en una forma de vida en la que priman valores y premisas preindustriales o premodernas. Ya hemos dicho que la herencia que nos llegó de la corona española y de ese sistema mercantilista que nos dejaron, pues no permitió un adecuado desarrollo del sector rural en nuestros países latinoamericanos, como sí sucedió muy efectivamente en Canadá y Estados Unidos, que llegaron con la intención de hacer desarrollo agroindustrial, empezando por el simple agropecuario, y con todas las condiciones del caso para poder generar un ahorro que permitiera hacer otros desarrollos posteriores.
Naturalmente, al plantear esta definición de lo que es el país rural en el sentido amplio, es preciso indicar que esta diferenciación entre sector moderno y premoderno no se cumple en un sentido estricto, pues en el territorio rural coexisten hoy en día formas industriales y preindustriales y nunca se completó realmente lo que fue la era rural, como sí lo hicieron en los países desarrollados de nuestro continente. Esta dicotomía se aclara al diferenciar los conceptos de Producto Interno Bruto rural, Producto Interno Bruto rural e ingreso doméstico rural. Pues al enfocarlo de esta forma se encuentra que existe una enorme diferencia entre el origen del producto rural y los recipientes, o sea, las personas que reciben el ingreso que proviene de estos mismos. Cuando se hicieron los trabajos de investigación, se encontró que el país rural colombiano se caracterizaba por alta participación de los sectores agropecuario y minero en la composición del Producto Interno. Y esto se explica porque el 95% de esos dos sectores, el agropecuario y el minero, se generan en territorio rural, aquí en Colombia. De tal estimado yo no recuerdo este momento, pero eran cerca de 15.000 millones de dólares de 1990 para el Producto Interno Bruto Rural, los sectores agropecuario y minero generaban el 69%, casi el 70%. Los altos valores de esos sectores agropecuario y minero hacen que el Producto Interno Rural alcance porcentualmente en ese momento, un 32% del Producto Interno Bruto Nacional. Sin embargo, al analizar el ingreso nacional, se encuentra que el ingreso netamente urbano es de solamente 6.65%, obteniendo las áreas semirurales el 6.78%, la semiurbana el 0.5%, para totalizar en el país rural un ingreso de solamente cercano al 18% del nacional. El país urbano, o sea, el de las ciudades, que aquí en Colombia sabemos tenemos dos Colombias, una rural y otra de ciudades. El país urbano, repito, por otra parte, concentra casi el 82.5% del Producto Interno, del ingreso interno. Considerado que la población campesina del país está descendiendo, en el momento de las investigaciones iban 8 millones y se calculaba que eran 10. Se calculaba que era como el 30% de la población total. Y yo pienso, no tengo la cifra actual, pero me luce que ha descendido mucho más. Más del 25% de lo que se conocía. Se encuentra en desigualdad de la distribución del ingreso respecto de la población netamente rural. Para algunos de los famosos expertos colombianos que hablan justamente de lo que menos saben y que cínicamente consideran que la existencia mayoritaria de la pobreza es una ley natural. La desigualdad observada en la distribución del ingreso es resultante de la denominada ley de Pareto, que presupone la existencia de tendencias inevitables para que el ingreso se distribuya desigualmente. Esto independientemente del sistema social y del político de los países latinoamericanos. Contra esta ley no habría nada que hacer. La existencia de los pobres es una ley natural y las pruebas aportadas incluyen a países capitalistas y socialistas de los cuales las desigualdades son similares y persistentes. Para otros, en específico los que propenden por la intervención del Estado, contra la cual estamos nosotros de acuerdo, el Estado debe ser pequeño y no intervencionista, sino regulador de todas las situaciones.
decía que en otros grupos de personas, estos que prefieren la intervención del Estado, la función del Estado es asegurar que estas desigualdades se eliminen y para ello proponen mayor intervención de en las actividades económicas del país. Ahí está otro problema que tenemos, introduciendo grandes costos en la eficiencia del funcionamiento de la sociedad. Inmensa violencia, me estoy refiriendo a esa gran burocracia que hay. Por ejemplo, acá en el sector agropecuario han existido cantidades de entidades teóricamente para generar el desarrollo del sector rural y lo que hacen es consumir los recursos existentes para ese desarrollo en esa gran burocracia. Ese es uno de los problemas bien serios que tenemos. Entonces, en Colombia el modelo de desarrollo que ha venido operando se basa en la necesidad de que el Estado asegure la distribución equitativa del ingreso y la riqueza. Así, en el logro de este objetivo se disminuye el crecimiento de la producción. Después de tantísimos años de intervencionismo igualador que ha pretendido la administración pública, el análisis efectuado en esos trabajos de investigación para la población colombiana muestra que la comunidad rural, con más o menos en ese momento un 33% de la población, como máximo únicamente obtiene el 18% del ingreso nacional. Al examinar las inversiones públicas y privadas realizadas en las zonas rurales, se ha encontrado que no solamente son inferiores al 18% de las que se hacen en la colonia urbana, en la Colombia urbana, sino que de ellas apenas un 6.85% se relaciona efectiva y directamente con las áreas rurales. Por ello, los servicios públicos que de hecho son deficientes en la totalidad del territorio nacional son 6 veces más deficientes para la población rural. Y estas diferencias se mantienen en el caso también de la educación, de la salud, de la recreación, el desarrollo político y demás sectores para los agregados rurales. Las actividades económicas que se cumplen en las áreas rurales son extremadamente restringidas y la situación de subdesarrollo relativo respecto de la Colombia urbana tiende a perpetuarse ante la estrechez de las inversiones que se realizan en el sector rural. La atomización de los agregados sociales rurales tiende a limitar grandemente su poder político. Sí, no están asociados los productores en el sector rural. Y esa falta de asociación, esa falta de alguien que los eduque en esos aspectos políticos, sociales y económicos, ¿cierto? Pues hace que esa población sea realmente falta de educación, de preparación, de conocimiento, y eso las lleva a ser críticamente pobres. Sin embargo, pues definitivamente puede ser más explicativo de la crisis del sector rural una comparación entre el ingreso per cápita en Colombia y el ingreso per cápita del sistema rural y del sistema urbano. Aunque la discusión sobre las características de estos consumos y de la eficiencia de las inversiones no está dentro del alcance de este curso que se preparó pues como capacitación previa de los interesados en la empresariedad rural, pues de todas maneras es importante señalar unos valores que tienen relación con la iniquidad en la distribución del ingreso urbano-rural, y vale la pena hacer estas anotaciones que son bastante explicativas.
Por ejemplo, si se analizaran, y esta es la parte que digo yo que es la ayuda en la macroeconomía cuando hablamos de utilización económica de los ingresos o utilización económica de la inversión, en el sector rural generalmente la utilización económica del ingreso se va en un 71% de consumo del hogar, solamente en un 19.9% si acaso de inversión y realmente de gasto público. Sin embargo, porque existe toda la estructura estatal en los municipios que son como cabeceras de los sectores rurales, pues sin embargo, el gasto público alcanza casi un 10%. En cuanto a la utilización de la inversión que es del 19.9 en ese sector rural, ese 19.9, si lo transformamos a inversión económica, inversión política e inversión social, el 62, casi 63% se va en inversión económica, el más o menos 37% en inversión social y solamente un 1% en inversión política. Considerada la etapa de consumo en la que se encontraba Colombia en ese momento de estas cifras y de los desarrollos de los programas de investigación y de sus antecedentes históricos de crecimiento, el tamaño de la inversión económica sería apropiado. Y si las inversiones en el producto social estuvieran bien ejecutadas, examinadas desde el punto de vista de las relaciones capital-producto, se esperarían crecimientos del orden del 6.63% en lugar de ese 4.5% que ha sido el promedio durante las últimas décadas. Por tanto, la eficiencia de las inversiones, independientemente de si los consumos son los adecuados, es real y solamente de 67%, lo que indica que la organización social del país, cosa que todos sabemos, no está operando de manera normal. Por ello, la solución pues no es de mayor inversión social o económica, ya que el problema no sería pues, ya que el problema es de eficiencia. El problema es de eficiencia. Si lo necesitamos en una inversión de tipo organizacional, que se llama o que se debe de denominar como inversión política. Este tipo de inversión se relaciona con la mejora de la operación del sistema y la solución con problemas de desarrollo, uno de los cuales se desprende de la inequidad de la distribución del ingreso urbano-rural. Si pudiéramos hacer una tabla donde hiciéramos la comparación de consumos contra inversiones en el país rural, que nos indicara que los múltiples organismos gubernamentales que han existido, como el INCORA, el DRI, el SECORA, el IDEMA, el ICA, el INCOPER, el IMAS, yo no sé cuántos más, no los recuerdo todos, la Caja Agraria, FINAGRO y demás organizaciones gubernamentales, inclusive Colciencias, produjo con el BBVA un libro sobre justamente las entidades del sector agropecuario que alcanzaban ser cercanas a 23, si no estoy mal, entidades para el desarrollo del sector rural. ¿Y dónde estuvieron los resultados? Se pregunta uno, ¿no? ¿Qué se hicieron los resultados? Porque no se ven. Bueno, de todas maneras, si pusiéramos hacer ese gráfico de comparación de consumos e inversiones entre los denominados país urbano y país rural, se hace evidente el problema rural. Los consumos del país rural equivalen a 21.7 de los del país en general. Los consumos en alimentos a un 37% y en general
promediando esos consumos solamente el 27.6%. La inversión por todos los conceptos es de apenas realmente un 7% de lo que se efectúa en Colombia. Y adicionalmente es observable que los habitantes del país rural dedican 90% de sus consumos a bienes de categoría económica y muy poco a los de orden social. Los legisladores, funcionarios del gobierno y el modelo industrial, seguido aquí en Colombia, impuesto por el Fondo Monetario Internacional, al comparar el sistema rural con el urbano, explican que se encuentran discrepancias mayores, debido a que el sistema urbano, al ser subsidiado por el sector rural, porque así lo es, presenta una configuración de consumos en la que cada uno de los componentes del ingreso son mayores que los indicados por ese posible gráfico que pudiéramos mostrar acá. Es claro que en promedio el país urbano, el de ciudades, es subsidiado en ese momento de las investigaciones, y ahora yo pienso que es mucho más, en un 33% por el país rural. En las urbes, naturalmente, la administración pública, las inversiones y el ingreso son mejores que en el campo. La vida en la ciudad es mejor que en el campo. Lo indica la comparación de ingresos del país urbano con los del país rural. Es evidente que los habitantes del país urbano tienen condiciones de ingresos definitivamente superiores que las de los habitantes del país rural. Naturalmente, pues, hay que tener en cuenta, respecto de las anteriores comparaciones, el hecho de las fuentes, que no muestran el autoconsumo y el trueque que es característico entre los habitantes rurales, y por tanto la situación de ellos es mejor que la que indican las gráficas que hacemos comparando esos tipos de consumos. El fracaso de la acción oficial respecto del desarrollo rural se hace evidente al analizar la distribución de los presupuestos de inversión del gobierno respecto a las áreas rurales. En ninguno de los planes de desarrollo que uno pueda leer, y existen muchos que se pueden analizar, la inversión para el sector rural es significativa, es prácticamente ignorada. Una de las características del subdesarrollo es la limitada inversión que sus agregados sociales efectúan en razón de su incapacidad para el ahorro. En las zonas rurales, dados los ingresos limitados de sus pobladores, que obtienen sus pobladores, entre otras cosas como resultado de la política de hacer que el campo subsidie al sector urbano, las inversiones provenientes del ahorro propio han sido muy limitadas, siempre. Ante esas deficiencias de carácter estructural respecto del ahorro, habría sido necesaria una acción fuerte del Estado promoviendo la asignación de inversiones financiadas con el ahorro urbano al campo colombiano. Pero realmente, y eso lo sabemos todos, nunca ha habido políticas de Estado serias para el sector rural. Pregúnteselo a cualquier persona que tenga una finca como fuente de trabajo y de sus ingresos. Muchos de los recursos asignados han sido usufructados por las burocracias urbanas dentro de las organizaciones cuyo objetivo principal era buscar justamente el desarrollo rural. Los estimativos efectuados respecto a la distribución de inversiones públicas y privadas, en un análisis que se hizo de un quinquenio, encontraron que las inversiones que directamente promoverían el desarrollo de las áreas rurales eran en promedio de como 600 millones de dólares anuales, mientras que los alcanzados
los promedios alcanzados para el resto del país eran de más de 8.400 millones de dólares. Entonces, realmente las diferencias son apabullantes. Si el desarrollo de las áreas rurales, en función de las inversiones que se realicen, y esto deben conocerlo los funcionarios de las muchas organizaciones gubernamentales que se han hecho para proteger a los campesinos, la pregunta que asalta la mente de cualquier analista es: ¿dónde estaban los funcionarios estatales que deberían haber logrado que esa distribución fuese menos desigual? Es que inversiones, estamos hablando en dólares para que sean manejables según la época, de 600 millones en el sector rural contra 8.400 millones en el sector urbano, pues la diferencia es demasiado grande. Con referencia a los análisis, debe anotarse que en el caso de las inversiones en el sector agropecuario, se ha diferenciado entre las inversiones que benefician a los pequeños productores campesinos de menos de 5 hectáreas y las que benefician a los llamados productores comerciales del campo, asentados muchos en áreas semirurales y semiurbanas. Sin embargo, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que las inversiones que benefician directamente a los grandes empresarios del campo o a los llamados cultivos comerciales, igualmente benefician al área rural en general, llegando a los pobladores rurales marginales en forma de externalidades positivas, por lo que en un sentido estricto las inversiones en las áreas rurales alcanzan realmente solo son realmente un más o menos cerca del 18% de la inversión total en Colombia. Pero si se especifica la que beneficia y promueve al área rural donde viven los trabajadores que quedan todavía en el campo, estas inversiones efectivas solo ascienden a aproximadamente a un 6.85%. Esto en relación de lo que es el país rural. Pero es que una de las características fundamentales y decisivas en el país rural de todos los países latinoamericanos es la condición de atraso general, dado por la visión fundamentalmente industrialista. Ya sabemos que los países desarrollados completaron su era rural. Acá ni siquiera la iniciamos bien. Y cuando llegó la industrialización y les cogió el afán a todas las autoridades porque se manejara esa nueva era, pues hasta ahí quedamos. Ahí fue donde quedamos bien complicados. Esa visión fundamentalmente industrialista que ha motivado las dirigencias de todos nuestros países y la que por sí ha repercutido en el funcionamiento de la agricultura de Latinoamérica en general, hay una gran heterogeneidad de fuerzas productoras agrícolas que hacen aparecer como funcional una estructura agraria deficiente y en muchos casos irracional. Las marcadas y profundas diferencias dentro del sector condicionan su comportamiento y le confieren cierta pluralidad a los procesos económicos, sociales y políticos que ocurren en su conducción. Lo que pretendemos con estos cursos y llevándolos, como ya les he dicho, al nivel de la preparación del auditorio, tienen como objetivo establecer el control, establecer el entorno en el cual se diseñan, se ponen en marcha y operan las empresas rurales y agropecuarias en el mundo y en Colombia.
Definir y caracterizar los tipos de empresas agropecuarias que han sido y son características en América Latina, como lo tenemos ahí en el segundo punto. Y ya las veremos si alcanzamos hoy en forma más detallada. Analizar las implicaciones de las actuales políticas agropecuarias en la administración de los diferentes tipos de empresas agropecuarias posibles. Realmente, el resultado de la política aperturista que se ha venido implantando y el sesgo de las políticas generadas durante los últimos, por lo menos 200 años, el mundo rural ha venido experimentando una problemática de características globales en la que naturalmente se encuentran inmersas Latinoamérica y Colombia. La aplicación del modelo aperturista en varios países latinoamericanos viene generando causas para el aumento de la violencia tradicional en ese sector, especialmente en el colombiano, ya lo sabemos, eso sí que lo conocemos. El análisis del modelo aperturista no puede disociarse de lo que ha venido sucediendo en otros países en los cuales se han implantado modelos semejantes. Al observar los desarrollos violentos que se vienen presentando en algunos países o que se han presentado gravemente como en Venezuela y en Perú, y los intentos de desestabilización en Brasil, en Ecuador, que ya lo lograron también en Argentina y en casi todos los países del continente latinoamericano, donde se han venido formulando la internacionalización de la economía, se hace importante efectuar algunas observaciones sobre la dependencia que se desprende del modelo aperturista, en la que los mecanismos, en la que la dependencia se desprende del modelo aperturista, repito, en la que los mecanismos que ahora se implantan tienen como procedencia las mismas actuaciones impersonales y estandarizadas de las organizaciones internacionales que, sujetas a procesos de burocratización, funcionan en forma centralizada, deficiente y deshumanizada. Casi todas esas entidades, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, son así, no piensan realmente en qué es la situación y el interés real de cada uno de los países que necesitan su apoyo financiero. El modelo impuesto por el Fondo Monetario Internacional es una de esas primeras causas, aspecto que no sería realmente malo si las anteriores actuaciones de esa entidad hubieran tenido éxito y hubieran contribuido a mejorar el panorama mundial de desarrollo. Pero considerar que un nuevo esquema de desarrollo generalizado y recetado universalmente para todos los países del globo, porque es igualito para todos lo que proponen, que sea esa la solución, en razón de que estos son propuestos y diseñados por los expertos, los mismos expertos del fondo, pues es cerrar los ojos a la realidad y pensar que el fondo ha tenido inmensos éxitos en el mundo y cada presidente que sale de allá sale feliz, porque lo hizo muy bien, pues desde el punto de vista bancario seguramente, pero no para las necesidades reales de los países latinoamericanos. En general, han sido más desafortunadas que exitosas todas esas actuaciones del Fondo Monetario Internacional. Respecto al desarrollo de los países capitalistas y del comercio internacional, las funciones del Fondo Internacional y las de sus organizaciones y de sus hermanas como el Banco Mundial están seriamente cuestionadas. No por los procedimientos que utilizan para atender a los países que requieren su asistencia, sino por las causas de los problemas. La medicina impuesta por el fondo para aquellos países que incurren en problemas deficitarios financieros de ordinario incluye la devaluación de su moneda, la reducción de los programas de gastos gubernamentales,
la eliminación de los subsidios, aun cuando aquí en Colombia pues subsidios propiamente no hay para el sector rural, la privatización de las empresas estatales, la abolición de los controles de precios, el aumento de los impuestos y de las tasas de interés. Esos procedimientos son lógicamente los adecuados para poner orden en la casa. Sin embargo, la contradicción es que estas medidas afectan precisamente a los ciudadanos que no han tenido que ver con la creación del problema. Ciertamente no son las clases menestrosas de los países subdesarrollados las que están incurriendo en excesos de consumo o quienes dilapidan los recursos del país o se los roban, como hace la corrupción administrativa. Las clases marginadas definitivamente no se encuentran en una posición desahogada como para excederse en el cubrimiento de sus necesidades básicas. Sin embargo, sobre ellas recaen las medidas anteriormente indicadas y solamente las élites y los dirigentes corruptos están a salvo de las privaciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Como este fondo ha impuesto en alto grado este modelo, vale la pena recordar que las razones por las cuales los países subdesarrollados tienen que usar los programas de ajustes del fondo que están relacionadas con los diseños de los modelos de desarrollo que generalmente les han impuesto. Esa es la situación realmente. Estos modelos se basan en la imitación de programas de naciones industrializadas, organizados en general sin tener en cuenta la cultura y el bienestar local y que mayoritariamente impulsan diseños de industrialización instantánea para determinados productos que tienen demanda en mercados internacionales y que corresponden a una división internacional de la producción de los países, pero que no evalúan las necesidades básicas y la vocación de sus conglomerados sociales, que precisan en lo más lógico y humano de cualquier orden, la producción prioritaria de los alimentos para su población. Así es de que en los términos de lo que propone Fundel con el macro programa agroindustrial, que ya lo hemos explicado aquí un par de veces, que desafortunadamente no se dejó de grabación permanente en YouTube, porque está supremamente explicado y no queremos un mal manejo de eso por plagio, sino que en el momento en que ya seamos un partido político estratégico que podamos ofrecer soluciones inmediatas, medibles, controlables, pero perfectamente válidas, pues entonces los conocerán y muy especialmente todos los que se sometan a esa capacitación previa, porque es una de las cosas que obligan una capacitación previa y continuada, y no solamente en términos de producción agropecuaria de última generación, sino en empresariedad, justamente en empresariedad para el sector rural, que no es solamente la producción propia en el terreno, sino el procesamiento para darle valor agregado a esa producción, el transporte, los distintos tipos de empresas alrededor de eso para que haya un encadenamiento completo y sea todo de beneficio para el sector rural especialmente. El centro de acopio, que se encargue no solamente de manejar lo que es necesario para el procesamiento, sino para el autoconsumo de los productores y para las demás industrias que requieran de esto. Yo pienso que por ahora voy a dejar en estos términos la charla de hoy, porque a continuación tendríamos que hablar de un tema
largo, que son el tipo de empresas agropecuarias que han subsistido en Latinoamérica y sus ventajas y sus desventajas. Tendremos que hablar justamente de la estructura dualista de la producción en toda Latinoamérica, pero muy especialmente aquí en Colombia. Tendremos que estar muy conscientes de que hay una racionalidad individual distintas entre lo que es la empresa comercial y lo que es la decisión campesina en la cual se han especializado algunos grupos para generar los alimentos de su canasta familiar. Y por supuesto, también hablaremos en esta próxima sección que tengamos de la política necesaria para las empresas campesinas, para su desarrollo, para su modernización, para la comprensión en forma muy sencilla de lo que es la macroeconomía, que tiene que estar alerta no solamente a un tema, sino a muchos, y por eso se trata de que sea sistémico, estar atentos a todo lo que está afectando en un momento dado a ese sector rural. Así es de que yo no sé si ya va a empezar la entrevista de mi coronel. Son las 7. No, Rosita, parece que se demora un poquito porque anunciaron que algo de Latinoamérica. Estoy pendiente, pero si quieres le Bueno, no damos... importa, por favor me interrumpe tan pronto como sea necesario. Bueno, pero si ya es la hora de las preguntas, pues entonces ya que mi coronel Si González... quiere alguien hacer alguna pregunta, yo pienso que voy a dejar aquí para que me quede coherente la próxima semana hablar del impacto que tiene la apertura sobre el nivel de la empresa agropecuaria, la estructura necesaria en producción, la integración de los procesos agroindustriales, lo que sería la intervención estatal realmente, y creo que con eso terminaría el tema de hoy, pero no alcanzo ahorita. Así es de que, de todas maneras, sí quiero señalar que estos modelos impuestos por el Fondo Monetario, y lo simpático es que la mayoría de nuestros ministros de Hacienda y Crédito Público, todos han estado en el Fondo Monetario Internacional y han estado en el Banco Mundial, y yo no sé cuando llegan aquí por qué o cuando están allá se les olvida lo que se necesita aquí realmente, porque se supone que deben conocer el sector rural, y cuando vuelven ya de haber ejercido funciones allá en esas entidades, pues parece que no les interesa mucho aplicar los conocimientos y lo que es posible de allá en nuestro sector rural, tan determinante que es en este momento. Justamente lo que está pasando ahora, que nos va a contar mi coronel Villamarín sobre la situación de África. Si nosotros hubiésemos hecho ese programa, ese macro programa agroindustrial hace 20 años, en este momento seríamos realmente una potencia agroindustrial y realmente podríamos ser la despensa mundial de alimentos. Y los alimentos no se deben pensar solamente para la exportación, se tienen que pensar para el autoconsumo, de modo que todos garanticemos nuestra nutrición verdadera. Y fuera de eso, para que todas las industrias que necesiten de los productos con o sin valor agregado del sector rural los tengan a su disposición. Realmente todas esas imposiciones del Fondo Monetario Internacional han tenido consecuencias graves, porque una de ellas es la generación y persistencia del flagelo del hambre por la falta de alimentos en pueblos que tradicionalmente habían sido autosuficientes. Situación sobresaliente, yo creo que hoy en día en más del 25% de los pueblos subdesarrollados. El hambre en muchos países subdesarrollados ha sido causada por la promoción antinatural de la separación de funciones de producción y de consumo.
nuestra gente está acostumbrada en el campo que ellos producen fundamentalmente para su consumo y con los excedentes, pues para conseguir ingresos diferentes. El hambre en muchos países desarrollados ha sido causada por la, como ya lo dije, por la promoción antinatural de separar funciones de producción y de consumo, y muchos países originalmente autosuficientes se han convertido en productores especializados y masivos de algunos productos y consumidores de otros que tienen que importar debido al énfasis del industrialismo. Realmente es importante la era industrial y que empezó hace mucho rato, pero fue exitosa para los países que completaron la era rural, y nosotros, como nunca la iniciamos bien ni nunca nos la promocionaron bien, pues tenemos ese problema tan serio de que nos obliguen ahora a ser competitivos con los países que sí lograron completar esa era rural. Es como si a alguien que le acaban de hacer unas grandes operaciones en su columna vertebral lo pudieran mandar a que compita en la maratón de San Silvestre, algo así como ese es el estilo. La segunda consecuencia grave es la necesidad de incurrir en deudas para poder industrializarse. Yo por eso siempre digo que tenemos que inventarnos modelos financieros y pues independientemente, o no independientemente, pero sí en conjunto con la banca, de modo que no tengamos que recurrir siempre a créditos tan onerosos. Eventualmente, y hay una figura importante en la que un proyecto puede obtener recursos de capitalización manejados por un banco. Sí, muy bien, porque aquí el sector bancario funciona bien y se puede creer porque además hay un fondo de garantía de lo que se deposite en los bancos y se puede negociar que sea para la totalidad de lo que se necesita para un proyecto grande. Y de modo que todos los ciudadanos puedan aportar en calidad de socios a los proyectos. Eso tenemos que pensar en esa figura para que nos sirva de algo. Me perdonan, tengo que conectar el computador porque se me acabó la carga y no quiero que se me corte la comunicación cuando estemos ya. Bueno, ya quedé segura. Entonces, decía yo que los procesos de industrialización prematura generalmente han dado como resultado el debilitamiento del sector agrario y la aparición de sectores industriales deficientes que no cumplen el papel que se espera llene la industrialización respecto del desarrollo de un país. Sí, aquí no hay industrias propiamente dichas, grandes, importantes, que generen inclusive las mismas necesidades para producir en otras industrias. Aquí las únicas industrias grandes son las de licores, las de cerveza, y pare de contar. Entonces, eso es gravísimo, que no tengamos ese tipo de industrialización verdaderamente sostenible. Con la aparición del hambre por la falta de recursos para conseguir los alimentos o por la falta de oferta de ellos, y la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos que gozan de los frutos de la industrialización, los gobiernos de los países subdesarrollados han requerido cada vez más, con mayor urgencia, la presencia de controles para el mantenimiento del orden
con los gastos que significa pues tener todo ese tipo de controles en forma innecesaria si hubiese un mejor desarrollo económico y bienestar para las personas. Los modelos de industrialización prematura o artificialmente introducidos en una nación conllevan generalmente inversiones en proyectos inadecuados que no producen los resultados esperados y en los cuales las organizaciones bancarias presionadas para colocar sus excedentes de recursos financieros pagan importantes comisiones a los funcionarios de los gobiernos que contratan estos recursos. Esto naturalmente ha promovido la corrupción y la generalización de la violencia en muchos países actualmente subdesarrollados. Y no es en todos, no solamente aquí en Colombia, en todos los latinoamericanos. La industrialización imitativa de los países desarrollados, al no tener en cuenta la cultura local y la idiosincrasia de la población de los países subdesarrollados, ha creado grandes desajustes en las estructuras de muchos países. Para el caso del sector rural, varios aspectos son importantes en el diagnóstico específico. El primero, la falta de equidad de la distribución del ingreso doméstico y de las inversiones en el sector rural relativas a las que se hacen en el sector urbano. El segundo, el problema de la seguridad alimentaria de la población rural. Yo que pude recorrer fincas cuando se hizo la recolección de información para el programa agroindustrial, créanme que ha sido la impresión más fuerte que yo he recibido en mi vida de ver la situación de las familias campesinas sin suficiente alimentación. Su apariencia personal, su desgaste físico es impresionante. Y sin tener recursos tampoco de atención médica y los niños sin educación. Es decir, eso lo conocemos todos y lo conocen más que todos los miembros de la reserva que han tenido que estar en distintas poblaciones tratando de controlar el ataque de los grupos delincuenciales que eventualmente pudieron haber sido muy ideologistas al comienzo, pero que se volvieron simples delincuentes cuando hoy en día se dedican por completo todos a defender el narcotráfico. El tercer punto, el de la violencia que azota a la población campesina del país, porque realmente es muy grave la violencia que está sufriendo el campesinado en general, tanto que se desplazan a las ciudades y a engrosar los cinturones de miseria alrededor de las grandes ciudades. Y un último, pero muy importante, y yo en todas partes digo, ¿por qué no han tenido en cuenta el problema demográfico a la luz de la internacionalización de la economía? Es decir, no podemos seguir con esas proyecciones de que estamos en 8.000 millones de habitantes en la Tierra y que dentro de, en el año 30 van a ser 8.500 millones y que luego subimos a 11.000 millones y que dentro de 50 años vamos a tener yo no sé cuántos millones. El problema demográfico es muy serio. Tenemos que trancar esa situación. Aquí estamos relativamente bien para nuestro espacio, 50 millones de habitantes. Yo diría que es más que suficiente. Entonces hay que echarle ojo también a ese tema demográfico que casi en ninguna parte lo tienen en cuenta. ¿Y qué pasó con la entrevista a mi coronel? Mi coronel. La entrevista va a las 7:30, entonces todavía queda un tiempito. Están presentando algo del Ecuador. Bueno, entonces yo sigo hasta donde me dejen. El modelo aperturista se caracteriza por su orientación hacia el mercado externo y modifica en forma sustancial la aplicación de los instrumentos de política, como lo habíamos
como se había seguido en el modelo anterior, que al haber utilizado los excedentes rurales para industrializar artificialmente a los países, pues lo que hicieron fue dejarlos totalmente empobrecidos. Ahora pretende que sea competitivo en el campo internacional con países que han seguido políticas diferentes con respecto a su sector rural. Ya explicamos cómo en Canadá y Estados Unidos los que llegaron allá, gente con relativa buena formación y educación, pero con el asadón al hombro para ellos mismos hacer todo lo que necesitaban hacer en el desarrollo de esos terrenos para lograr su ubicación, su estabilización allí, desarrollarlos y conseguir ingresos económicos que les permitieran ahorro para nuevos proyectos. En primer término, la apertura como impacto sobre la empresa agropecuaria tiende a flexibilizar las importaciones, eliminando las prohibiciones de tipo específico. En segundo lugar, busca reestructurar el sistema arancelario, estableciendo como meta llegar a un arancel común para todos los bienes y servicios. Y en tercer lugar, pretenden que la tasa de cambio se mantenga en un nivel real que refleje la eficiencia del sistema productivo y la capacidad de compra de la moneda nacional, aspectos que todos no tienen en cuenta la situación particular del país rural. La aplicación de la filosofía de la apertura económica tiene efectos e impacto de diversos órdenes, entre los que caben destacar tres. El primero es a nivel de comportamiento de la economía global, o sea, el macroeconómico. En este orden se visualizan efectos en la balanza comercial, en la balanza de pagos y en el área fiscal. El resultado final de esos efectos determina entonces la tasa de crecimiento de la economía, que a su vez determina los niveles de empleo y de demanda efectiva. El segundo impacto se presenta en la totalidad del país rural. Y para el caso del sector agropecuario, hay una serie de factores que condicionan el tamaño e incidencia del impacto de la apertura. Los primeros que pueden agrupar en 5 grandes categorías. La estructura de la producción. 2, la integración de los procesos agroindustriales y de comercialización. 3, la interdependencia de los mercados. 4, la entrega de objetivos diferentes a la producción que suele hacerlo el gobierno del país en cuestión. Y, por último, la intervención del Estado. Así es de que empezamos a hablar de eso, de la estructura de la producción, de la integración de los procesos agroindustriales, de la intervención estatal, pero yo creo que ese tema sí, ese último pedazo de tema sobre esta primera sesión del impacto de la estructura global rural sobre los sectores rurales latinoamericanos, hay que entenderla de una manera ordenada porque realmente así vamos a poder justificar y poder argumentar como verdaderas, como válidos, como medibles y controlables nuestro gran programa, macro programa agroindustrial, que es uno de los soportes para el corto y mediano plazo y de aplicación inmediata, si logramos ser partido político estratégico como lo tenemos programado. Así de que en este momento sí paro, y si después de todo lo hablado hay alguna pregunta mientras hacen la entrevista de mi coronel y nos avisan en el momento en que empiece, podemos adelantar algún tipo de preguntas, mi coronel.
Aló. Pues mi coronel González, si es tan amable y nos ayuda con los turnos de quienes quieran hablar. Gracias, mi coronel. Muy bien, tenemos entonces los participantes, somos 7. Si alguien quiere intervenir, hacer preguntas o hacer una apreciación, por favor levantar la mano. Si no, vamos a dar la palabra por turnos. Luis Humberto Pachón levantó su mano. Por favor, adelante, Luis Humberto. Miguel González, buenas noches. Y a Rosita, muchas gracias por la información. A estas alturas de la vida, después de 30 años, 35 años que se va a cumplir de la apertura económica en el gobierno de Gaviria, ¿realmente ha habido algún beneficio para Colombia? Gracias. Evidentemente no lo ha habido. Yo me acuerdo que en el discurso del señor presidente Gaviria nos dio la bienvenida al futuro. Y realmente nada más distinto de lo que nos ha pasado, muy especialmente para el sector rural tan importante en un país con todas las posibilidades de pisos térmicos, de fuentes hídricas, de gente con vocación agropecuaria. Entonces, no ha habido realmente ningún beneficio, ni siquiera pequeño, digo yo, de la tal apertura económica. Gracias, ingeniera. Seguimos entonces, le damos la palabra en orden de la lista a Eli Ospina. Adelante, Eli. Buenas noches, mi coronel, y a los que estamos en sala conmigo 7. Definitivamente, así como dice la ingeniera, que la apertura económica, esa ruralidad globalizada es una urgencia. Es una urgencia. Se ha perdido mucho tiempo porque la producción de alimentos, la producción de cárnicos y demás se ha bloqueado mucho. Qué triste eso. Ojalá que la hagan. La ruralidad hay que incrementarla como sea. Muchas gracias. Gracias, Eli, muy amable. Seguimos entonces, mi coronel Luis Alfonso Carvajal, ¿desea intervenir? Gracias, mi coronel. Gracias. Buenas noches. No, quería preguntarle a Rosita, pues, después de escucharle la transmisión de tantos conocimientos, ¿cuál es su concepto del neoliberalismo? Rosita, gracias. Pues es justamente lo que puse en el ejemplo de que cuando pretenden que el sector rural de los países latinoamericanos estén compitiendo al nivel de los países desarrollados, como cuando a un enfermo o a una persona que le acaban de hacer una gran cirugía de su columna, pretenden que vaya a competir en la carrera de San Silvestre. Entonces es completamente absurdo que en las entidades que pretenden ayudar financieramente a los países subdesarrollados no entiendan que no pueden poner un modelo único, sino conocer realmente la situación de cada uno de esos sectores rurales, aun cuando suelen ser similares, pero de todas maneras es importantísimo que no nos pongan un solo modelo para todos los países. Eso no ha llevado a ningún beneficio y no entiendo por qué es que se sienten tan contentos en esas entidades, porque todos los presidentes salen diciendo que es fabuloso, como el que tenemos acá, el que vino recientemente, que después de yo no sé cuántos años, y seguramente desde el punto de vista bancario lo manejó muy bien, pero desde el punto de vista de apoyo para los sectores rurales de los países latinoamericanos, pues evidentemente no ha funcionado. Gracias.
cómo era Colombia antes del modelo neoliberal, qué modelo había. Tampoco había ningún modelo, porque desafortunadamente lo que ha faltado todo el tiempo han sido políticas de Estado a través del Ministerio de Agricultura. Yo no entiendo ese Ministerio de Agricultura desde que me propuse conocerlo y cuando empecé yo mi trabajo profesional con el Instituto de Investigaciones Tecnológicas que me enviaron al ICA, al Instituto Colombiano a manejar una serie de investigaciones y me propuse conocer el Ministerio de Agricultura y no entiende uno toda esa cantidad de dependencias que tienen con funciones muy específicas y que consumen una gran cantidad de presupuesto nacional y sin embargo resultados no hay. Y que la Caja Agraria y que el Banco Agrario y que yo no sé cuántas entidades más de financiación y de investigación como FEDesarrollo, yo no sé cuántas más, y no se ven los resultados para el sector rural. Es de completo abandono el sector rural. Y si no, pregúntaselo a cualquiera que tenga negocio por allá. Gracias, ingeniera. Gracias. Mi coronel Ramiro Saldaña, ¿desea intervenir, mi coronel? Parece que no tiene sonido. Pronto lo tiene cerrado el micrófono. Sí. Ya. Bueno, mientras tanto, yo tengo algunas inquietudes. Es que existen, ingeniera, existen muchos modelos de formas de manejar la producción agrícola que se han inventado. Tenemos, por ejemplo, así en forma rápida, tenemos el sistema cooperativista, que creo que lo promovió mucho el presidente Carlos Lleras. En el cooperativismo hay también varios niveles, cooperativismos comerciales, de préstamos, cooperativismos de producción, de apoyo tecnológico, de asesoría técnica. Bien, y de tamaño también. Tenemos el caso del cooperativismo agropecuario alemán, que tiene un espíritu bastante socialista, pero les ha funcionado y es muy avanzado. O el cooperativismo también de en Israel, de las pequeñas comunidades agropecuarias que se ayudan mutuamente, o inclusive el colectivismo, como lo usó Stalin, que usó el pequeño colectivismo y como vio que le dio más o menos algún resultado inicial, entonces después lo convirtió en el colectivismo mayor, muy ya de gran magnitud, de grandes haciendas y regiones y locales, en fin, pero desafortunadamente pues manejado también en forma brutal, que esa es otra cosa, porque hasta regresó a las requisas de la era medieval que se usaron en Rusia, donde el zar tenía derecho a arrebatar las cosechas, parte de las cosechas a los campesinos. Pero bien, el hecho es que también está el sistema capitalista, pues normal, de libre producción y competencia, tanto competencia comercial como competencia productiva, pero que moderado pues da ciertos resultados positivos, como vemos la industria de vinos francesa o la italiana, o la producción de maíz y materias básicas para el forraje ganadero como en Estados Unidos, especialmente trigo en el Canadá, que tienen grandes trigales y así sucesivamente, o los cañales de Brasil. Entonces esto es para decir es que no hemos definido cuál es nuestra forma propia, adecuada para Colombia, si tiene que ser nacional o tiene que ser por regiones o por departamentos, no. Y esa falta de determinación es la que hemos estado en unos grandes caos y adquirimos deudas con el Fondo Monetario Internacional, pero resulta que el fondo sí nos presta y debemos pagar unos intereses, pero al mismo tiempo también entonces el gobierno norteamericano subsidia los productos para los cuales nos presta el fondo, entonces nos monta la competencia, entonces estamos unos detrás otros. De tal manera que eso creo yo que es lo que nos ha faltado.
lo que usted dice, desorden total. Y esto es un caos. Ese es mi punto de vista, doña Rosita. Mi coronel, para la próxima sesión, como parte todavía de esta primera emisión de la estructura rural global y su influencia en Latinoamérica, vamos a hablar de lo que es el latifundio, la empresa comercial, la empresa agrícola familiar, las empresas asociativas, las empresas comunitarias, las cooperativas, las empresas estatales. Es decir, tenemos todavía mucho tema de lo que sucede en el país como causa del subdesarrollo que hay en el sector rural. Y, por supuesto, con mucho gusto lo haremos en esa próxima emisión. Pero usted tiene toda la razón. Es que aquí la iniciativa del colombiano ha permitido una cantidad de diferentes dinámicas de producción y de empresariedad, tanto en el sector rural propiamente dicho como en el semi-rural, en el semi-urbano, y en apariencia hay una funcionalidad en el sector agropecuario, y sin embargo lo que necesitamos es una planificación total, una planificación por regiones, fundamentalmente para no contrariar lo que es la vocación de cada región en lo posible. Y sin embargo, si vamos a tener un alto porcentaje como valor agregado para la exportación, pues tenemos que pensar en el cliente externo para asegurar mercados a futuro, de modo porque la empresarial rural es de lo más riesgoso por las condiciones climatológicas, por muchos factores. Pero entonces la planificación de la producción, del procesamiento y de la comercialización tienen que ser factores determinantes para que le podamos donde el Ejército Nacional anunció que derrocaron al presidente y cerraron todas sus fronteras. El motivo que dan los militares es la mala gestión realizada por el mandatario. Veamos el contexto. En este video se ve al ejército de Níger anunciando que derrocó al presidente legítimo del país, Mohamed Bazoum, después de la degradación continua de la situación de seguridad y la mala gestión económica y social, y también decretaron el cierre de las fronteras. En 3 comunicados leídos en la televisión nigerina, los representantes de los golpistas organizados en una plataforma autodenominada Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria reafirman su respeto a todos los compromisos firmados por Níger. Los militares indican en los comunicados que todas las instituciones de la Séptima República están suspendidas y que las fuerzas de defensa de seguridad manejan la situación. Níger es uno de los países más pobres del mundo, sufre de la violencia yihadista y además los efectos del cambio climático y la crisis alimentaria que afecta a millones de personas. Todas las actividades de los partidos políticos en Níger. Ay, no. El ejército de Níger anuncia que suspenden todas las actividades de los partidos políticos hasta nuevo aviso. Firmado en Niamey el 26 de julio del 2023 por el presidente del Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria. Muy bien, y ante este episodio, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pronunció y exigió que quienes detuvieron al presidente, Mohamed Bazoum, lo liberaran de inmediato e incondicionalmente. Las Naciones Unidas condenan enérgicamente el ataque contra el gobierno elegido democráticamente y apoyan los esfuerzos de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental para restaurar la democracia. Ayer hablé con el presidente Bazoum para expresarle nuestra plena solidaridad. Ahora deseo dirigirme directamente a quienes lo han detenido. Liberen al presidente Bazoum de inmediato y sin condiciones. Dejen de obstruir al gobierno democrático del país y respeten la regla de la ley. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, también se pronunció sobre la situación y desde luego exigió la liberación inmediata del presidente de Níger.
I spoke with President Bazoum earlier this morning. Hablé con el presidente Bazoum y dejé claro que Estados Unidos lo apoya resueltamente como presidente elegido democráticamente de Níger. Pedimos su liberación inmediata. Condenamos cualquier intento de tomar el poder por la fuerza. Participamos activamente en la del gobierno de Níger, pero también con socios en la región y en todo el mundo. Continuaremos haciéndolo hasta que la situación se resuelva de manera adecuada y pacífica. Muy bien, para analizar este tema y entender, por supuesto, las implicaciones que tiene a este lado del mundo, invitamos hasta ahora a Luis Alberto Villamarín. Él es experto en geopolítica y seguridad. Luis Alberto, gracias por acompañarnos aquí en Hoy en el Mundo. Gracias por la invitación, John. Un saludo especial para su audiencia. Bien, Luis Alberto, con este golpe de Estado se crearía entonces toda una franja de países dirigidos por militares que se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Mar Negro, hasta el Mar Rojo. Pues la mayoría de estos países están aliados con Rusia. Quiero preguntarle, Luis Alberto, entonces, ¿cómo está ese panorama político allí en esta zona del mundo? Porque vemos entonces ya una puja entre Occidente y Rusia alrededor de este golpe de Estado, ¿no? Sí, pues es que como el África es un país de tanta convulsión, un continente donde sus países tienen tanta convulsión política después de la época en que se fueron liberando de las colonias, que fueron quedando independientes, las potencias buscan de una u otra forma tener control, sobre todo por los productos o por los activos estratégicos que tienen, que en el caso de Níger son muy valiosos porque incluyen uranio, oro y petróleo que no han sido suficientemente explotados, y además que los gobiernos han sido como muy débiles y carentes de una claridad para dirigir el país, con muchos intereses y de remate llenos de yihadistas. Claro, precisamente el país entonces, Luis Alberto, está tratando de remediar, de luchar en contra del yihadismo, de este terrorismo que azota a estos países africanos desde hace un buen tiempo. Entonces, ¿en manos de quién queda el país en este momento? ¿El terrorismo avanza o en manos de quién? El terrorismo en esa región tiene mucha fuerza porque Nigeria, que es el país más grande, más rico y más poderoso de la región, es como el que mueve los hilos conductores de todo lo que sucede. Está sentado Boko Haram, y Boko Haram, que es una rama poderosa, unos dicen que ya estuvo con ISIS, otros dicen que está en proceso de pasarse a ISIS. Lo cierto es que ha movido muchas fuerzas ideologizadas de extrema, y además Al Qaeda, porque viene del norte de África, por el lado de Argelia y de Túnez, se ha movido hacia esta región y han multiplicado la presencia de células. Y a eso sumémosle que cuando el señor Osama Bin Laden montó su estructura en Afganistán, entrenó a muchas células que venían de distintas partes del mundo y luego regresaban a sus sitios de origen. Y desde luego Burkina Faso, Malí, Guinea, Ghana, Ecuatorial, la otra Ghana, y este mismo país de Níger y Nigeria fueron aportantes de esas células que regresaron y han hecho crecer el yihadismo en ese país. Es una situación de larga data y de mucho riesgo para la seguridad del mundo, porque puede exportar terroristas a cualquier parte del planeta. Sí, Luis Alberto, y una vez conocimos de este golpe de Estado, empezaron en cadena las reacciones de distintos focos del mundo. Estamos hablando de focos del mundo a nivel político, la Comunidad Económica de Estados de África del Oeste, la ONU, la Unión Europea. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, no solo exige la liberación inmediata del presidente, sino además que el apoyo financiero que da Estados Unidos a ese país dependía de lo que él llama el mantenimiento de la democracia. ¿Qué tanta mella va a hacer esta presión internacional para tratar de disipar este golpe de Estado? Pues nos parece que no mucha, porque ahí en el vecindario ya hay 3 países, como usted lo notaba, que ya cayeron en el golpe de Estado: Ghana, Malí y Burkina Faso. Entonces aquí va a pasar lo mismo, estas personas se van a enfrentar. Estados Unidos tendrá que seguir combatiendo al yihadismo allá. Tienen 1.100 soldados, tienen una base donde desde ahí apoyan las operaciones que se hacen en Libia, al nororiente de Níger, y tienen también soldados que apoyan a la preparación de los soldados de Níger. O sea que les tocará, como se dice coloquialmente, pasar ese sapo. Tienen que expresar públicamente que no están de acuerdo con el golpe de Estado, pero muy difícilmente podrán sacarlos en este momento. Tendrán que hacer un proceso largo.
Y lo mismo le pasa a Francia, que tiene tropas allí y que tiene la presencia para combatir al yihadismo en Malí y en otros países donde están afectados los intereses franceses. Es un juego geopolítico complejo porque Rusia va a aprovechar, si le dejan el espacio, lo mismo que ha hecho en los países vecinos, que con el grupo Wagner combaten a los yihadistas y entonces se desencadena la violencia promovida por Rusia, y si Estados Unidos no hace presencia, termina Rusia controlando la región. Complejo por todos los lados que lo mire yo. Claro, ya veíamos incluso en un chat de Telegram que está afín al grupo Wagner, que precisamente ellos también dicen que aportaron en este golpe de Estado. No se ha confirmado que el grupo Wagner pues haga parte de este golpe de Estado, pero por lo menos en este chat de Telegram ya lo dejan ver. Ya hablaremos de ese rol de Rusia, de las estrategias que está jugando Rusia alrededor de estos países africanos. Pero Luis Alberto, quiero preguntarle entonces, según su respuesta, ¿se va a intensificar el conflicto? Es decir, lo que vamos a ver en los próximos meses es más choque bélico en esta zona del mundo, ¿y quiénes van a ser los perjudicados? Pues desafortunadamente, John, esa ha sido la triste historia del África de la poscolonia, que es una combinación de pobreza, yihadismo, hambruna y guerra. Son las 4 permanentes. Entonces, por un lado son las guerras entre tribus, las guerras entre países, que a menudo ocurren allá. Por el otro lado, la hambruna, que es permanente. Ya han padecido 2 hambrunas grandes, la pandemia del COVID que los afectó, la presencia de Wagner, y todos los que llegan allá, inclusive los que llegaron después de las poscolonias, es saber cómo les roban los recursos, cómo expolian de esa región, y las juntas militares o los gobernantes que ha habido terminan matriculados con uno y con otro. Respecto a lo que usted pregunta, si Wagner estaba vinculado, si ya lo dicen es porque Putin, como necesita recursos para cubrir todo lo que le falta para financiar la guerra contra Ucrania, pues desde luego que recurre a esta expoliación y a esa presencia con el fin de tener votos en organizaciones internacionales cuando se trata de justificar lo que hace Rusia, como también para tener dinero fresco que se puede conseguir, dólares sobre todo, para mantener el flujo comercial que le está bloqueando las imposiciones o las sanciones que le establece Estados Unidos y la OTAN. Entonces, por eso todos dicen que están en contra, pero cada quien tiene sus intereses particulares en lo que allí pasa. Claro, Luis Alberto, y hablemos entonces de por qué estratégicamente Níger puede ser un país clave, o por lo menos que aporte a ese conflicto que genera Rusia y Ucrania, y también desde luego ahí está metido Occidente, Estados Unidos y demás, porque es un país absolutamente pobre, con muchos problemas sociales, luchando constantemente contra la violencia que genera el yihadismo, pero lo que no saben muchos de nuestros televidentes es que es una nación rica en uranio. Según la Asociación Nuclear Mundial, posee 2.248 toneladas de este mineral, es decir, es el 4º productor mundial de uranio, y esto a nivel bélico pues genera un atractivo para Rusia y los aliados. ¿Qué rol va a jugar entonces el potencial de este país en los conflictos que enfrenta Rusia? Es que mire, hay activos estratégicos que son de carácter mineral, como usted lo acaba de mencionar, el uranio, pero también hay oro y hay petróleo. Pero es que hay otros activos que son fundamentales, y es, como le decía, la presencia en los organismos multilaterales con los votos, porque un voto que consiga a favor de Rusia es importante en cualquier escenario. De hecho, están en este momento en la cumbre esa de Rusia con los países africanos, que no le ha funcionado bien, pero le están haciendo. ¿En qué otro aspecto incide? En que Rusia tiene problemas de yihadismo. Rusia tiene el problema de las viudas negras y de los chechenos, que son musulmanes. Tiene musulmanes en Kazajistán y en Tayikistán, que son vecinos de Rusia y que le han declarado la guerra y que tienen cuentas por cobrarle al Kremlin. Entonces ya hay otro problema que se agrega. Pero además es porque por la zona de Níger, si usted la mira en el mapa, está ubicada en el centro occidente del África, sobre la franja que llama el Sahel, o Sahel, de esas mismas formas le dicen. Y en esa franja estratégica se mueve todo lo que es el narcotráfico que va hacia Europa, el tráfico de seres humanos, el tráfico de minerales ilícitos, y tráfico de dinero falso, de dinero de mafias. Entonces hay muchos intereses allí. Y además Rusia tiene el interés de sacar sobre todo el oro para financiar su guerra contra Ucrania, y a Occidente, pues como está tratando de cerrarle todas las válvulas
de financiación a Rusia, pues tampoco le conviene que ese país caiga en manos de ellos por todas estas razones. Claro, y lo cierto es que esta zona de Sahel, conformada por 10 países, por lo menos ya tiene 3 Rusia a su favor, a su lado, 3 golpes de Estado que ya estamos registrando, así que el panorama político y geopolítico se mueve constantemente en esta zona que, como nos lo explica Luis Alberto, es estratégica. Ahora, el ministro de Asuntos Exteriores de Níger acude al diálogo, dice que todo se puede dialogar, pero que es importante que se mantengan las instituciones, demás, esto desde tremendo golpe de Estado. ¿Qué tan factible es un diálogo en estas instancias, Luis Alberto? ¿Ya seguirán adelante esta fuerza militar y lo que hay que ver es el cambio que va a generar en el país? ¿O usted cree que puede generarse un diálogo con esta fuerza militar que efectuó el golpe de Estado y puede llegar a haber un equilibrio de poderes allí en el país? Difícilmente va a haber un diálogo que sea convincente por ahora. Estados Unidos tendrá que mover toda su artillería diplomática para tratar de convencer los que cedan el poder. Pero es que ellos, es evidente que tienen un cordón umbilical directo con quienes dieron ya los golpes en Burkina Faso, Malí y Ghana, que son otros países de los que usted menciona, que están en poder de los militares y que han encontrado en el grupo Wagner lo que no les puede aportar a Estados Unidos, que es la violación completa de todos los derechos humanos para combatir a los yihadistas. Entonces, el golpe de Estado, si usted mira el manifiesto de los oficiales de Níger que se manifestaron por la televisión, uno de los puntos que aducen es que la debilidad del gobierno frente a los yihadistas. Entonces, con ese punto se lo ponen por delante a Estados Unidos y va a ser muy difícil que Estados Unidos los convenza de otra cosa cuando le están diciendo es que nosotros estamos del lado de ustedes, estamos ayudando a que los yihadistas no le hagan daño a Occidente, entonces más bien apóyanos. Y por eso le decía al principio que lo más seguro es que les toca mirar para otro lado y buscar que en el tiempo se negocie una salida, a menos que ocurra una rebelión interna dentro del mismo ejército y eviten que los que se tomaron el poder sigan allí. Pero eso son ya especulaciones y serían cursos de acción, de análisis. Claro, y Luis Alberto, Rusia entonces está efectuando cualquier tipo de estrategia, no solo bélicas, sino también estrategias políticas, ya nos lo explicaba usted. En esa cumbre que también nos mencionaba, en esa cumbre de Rusia-África que se está llevando a cabo hoy y mañana, pues Rusia ya ha hecho anuncios para tratar de persuadir y seguir teniendo aliados de estos países africanos a su lado. Incluso ya les dijo que va a entregarles toneladas de cereales después de toda esta crisis que hemos vivido después del conflicto entre Rusia y Ucrania a estos países africanos. También hay un componente entonces económico, un apoyo económico, un brazo económico que está diciéndole Rusia a esos países africanos que están sumidos en la pobreza. También esa estrategia está sobre la mesa. Claro, porque es que si usted mira, el acuerdo de los granos se venció el 17 de julio, que era el que le permitía a Ucrania sacar los granos. Entonces el único país que puede suplir eso es Rusia, porque Rusia también produce suficientes granos. Entonces, si se echa encima a todos estos países africanos, pues desde luego en los organismos multilaterales van a votar en contra de Rusia y son votos que suman. En cambio, si los tiene a favor, pues garantiza que votan reconociendo que Rusia está haciendo una guerra legítima contra Ucrania y que no le aplican las sanciones, etc. Pero también, de otra parte, al contrario, es mirar lo que pasa en Níger, que ya tienen problema de crisis de hambruna, porque es un país que tiene a casi el 70% de su población por debajo de la línea de la pobreza, viven muy mal. Es un país que apenas el 3% de su territorio facilita la agricultura. Es un país que es irrigado al occidente por el río Níger y es como el canal por donde se mueve la agricultura y la producción agropecuaria. Y que al oriente tiene el lago Chad, que se ha venido secando porque los países que tienen ríos que son tributarios del lago Chad han ido utilizándolo para la agricultura. Entonces la población se concentra al occidente y el riesgo de hambruna es grande. De hecho, la ONU ha estado presente allí suministrándoles granos y suministrándoles alimentos, pero con todos los problemas que ha habido después de la pandemia, también sería limitado a la ONU esa actividad. Y si aparece Rusia con las toneladas de granos que le está ofreciendo, pues arreglado el problema y ellos se van al mejor postor. Y el pueblo de Níger va a decir, pues si este gobierno nos resolvió el problema del yihadismo que teníamos anteriormente y fuera de eso nos está dando comida, ¿por qué lo vamos a quitar? O sea, se parece ser que a eso es lo que le apuestan los militares al tomarse el poder allá.
Claro, Rusia está haciendo lo suyo, aprovechando la situación y lo que parece ser es un movimiento político muy favorable para Rusia en este momento. Y en ese sentido, Luis Alberto, entonces, ¿cómo quedan las cosas en el conflicto Rusia y Ucrania? Ucrania, ¿qué tan afectado se ve? ¿Qué podría verse en los próximos meses? ¿Los ataques se van a incrementar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo afecta este movimiento a ese conflicto? Pues en este momento el conflicto de Ucrania y Rusia tiene dos características. Uno que es la famosa contraofensiva de Ucrania para sacarlos del occidente y del sur. Y por el otro lado es el ataque permanente de Rusia contra los silos enormes que hay en el puerto de Odesa y ha destruido grandes depósitos y ha incinerado miles de toneladas de granos que estaban dispuestos para salir al mundo. Entonces, la guerra se va a prolongar porque Rusia no va a ceder, ni Ucrania tampoco, Occidente menos, y con este nuevo elemento que le nace allí, entonces puede presentar también que se piense ya en sabotajes a buques que lleven granos para el África, puede presentarse bloqueos económicos, y ese juego geopolítico que tiene Estados Unidos y que tiene Rusia con Sudáfrica, por ejemplo, y con China terciando ahí, lo que hace es enredar más las cosas y hacer que en cualquier país de estos la chispa aumente y la violencia se multiplique, porque finalmente la gente no se va a morir de hambre y terminan aceptando el mejor postor. Claro, Luis Alberto, y para finalizar quiero preguntarle qué rol juega Francia o cómo queda Francia después de este golpe de Estado allí en Níger. Ya recordamos que es un país independiente de la República Francesa hace algunos años, pero ¿cómo queda entonces este rol? Porque allí también hay presencia incluso militar de Francia, ¿no? Claro, porque es que Francia tiene que combatir el yihadismo, dijéramos, en la fuente, porque los intereses de Francia están más en Malí y otros países de esa zona subsahariana y del occidente africano y del centro del África por sus antiguas colonias. Y como en Malí los sacaron por la misma razón, porque el ejército consideró que el ejército francés no estaba haciendo lo suficiente, en cambio llegó el grupo Wagner y eso sí pudieron arrasar porque van matando y no le responden a nadie. Entonces tuvieron que salir de Malí, pero Malí sigue siendo una fuente de yihadismo al norte en los límites con Níger. Y en Níger también. Entonces ellos se han instalado con el apoyo de Estados Unidos, los franceses, para combatir a los yihadistas tanto en Níger como en Malí. Y ahora que se presenta esta situación, pues les tocará, igual que Estados Unidos, tratar de mirar para otro lado y hablar de que vamos a buscar la solución, a ver cómo le aflojan a ese problema, porque no pueden tomar ni una decisión drástica, ni tampoco retirarse porque pierden la presencia geopolítica. O sea, Putin le saltó largo en este momento y se les adelantó. Pues ahí está entonces el análisis profundo y exhaustivo que nos hace Luis Alberto Villamarín, experto en geopolítica y seguridad. Luis Alberto, gracias por participar aquí en Hoy en el Mundo. Bueno, excelente la entrevista. Bueno, Rosita, muchas gracias. Entonces mi coronel, creo que, no sé si ya terminó de contestarle a mi coronel González. No. Rosita. Justamente quería terminar justamente la respuesta a mi coronel González en forma muy sencilla. Nos falta todavía dentro de esta misión, perdón, hablar de los distintos tipos de empresas agropecuarias que existen en Latinoamérica. No se olvide que estamos hablando desde Latinoamérica, no del mundo entero. Sin embargo, pues vale la pena tener en cuenta que en los países europeos, por ejemplo, el subsidio a las empresas agropecuarias es inmenso. En Japón, por ejemplo, es del 100% el subsidio a las empresas agropecuarias. En Estados Unidos es inmenso y llega prácticamente a darle un subsidio a todos los agricultores en alta cantidad, justamente para que mantengan ese tipo de empresariedad tan organizada como la tienen. Vamos a ver que aquí con el macroprograma agroindustrial, que tiene objetivos muy específicos como son la promoción de la empresariedad integral, empresarial, sistémica, que tiene que ver con la limpieza del medio ambiente y que tiene que ver con la implantación de un modelo económico altamente productivo, pues es decir, la planificación de todo es el éxito, pero sin descuidar políticas
que tengan en cuenta al sector campesino para que la administración de empresas agropecuarias pueda producir un mayor impacto en todos los tipos de empresas que se necesitan para el gran programa agroindustrial. Se requieren acciones tanto en el medio ambiente interno como en el externo de ese macroprograma agroindustrial. En primer término, se requiere una decisión política por parte de los diferentes gobiernos para diseñar y ejecutar políticas macroeconómicas que tengan en cuenta al sector rural. Yo no sé, no conozco esa parte del plan de desarrollo presentado por el actual gobierno, pero con toda seguridad, si lo vemos, tendríamos que evaluar cómo está la inversión de este gobierno en el sector rural. Será necesario redefinir las áreas de acción estatal y mejorar la complementariedad con el sector privado, modificar las normas jurídicas que guían la actividad pública, mejorar la capacidad gerencial y empresarial de la gestión oficial y favorecer la descentralización operativa donde sea conveniente. Para el logro de estos propósitos está implícito el compromiso de superar las causas de la pobreza rural sin reiterar medidas aisladas y parciales, sino al contrario, manejando las estrategias y políticas en forma diferenciada para los distintos estratos de productores agropecuarios. Me explico. Como necesitamos que haya producción para el autoconsumo, los que quieran dedicarse a eso, dedíquense a eso, a la producción para el autoconsumo. Vamos a tener un centro de acopio en cada proyecto agroindustrial que se encargará de manejar el autoconsumo y la necesidad de las empresas, de otras empresas que requieran de la producción agrícola. Cualquier estrategia que tenga como objetivo fortalecer la participación de la agricultura campesina en el proceso de reactivación debe incorporar elementos únicos que orienten tanto a la formulación de políticas como a la definición de programas y proyectos específicos para el subsector. Estos elementos básicos deben ser determinados a partir del potencial y las características de la economía campesina, sus tendencias estructurales, la experiencia de programas y proyectos de desarrollo y en el contexto de la crisis económica, financiera y social en que nos encontramos. La implementación de las políticas diferenciales deberán acompañarse con medidas para la modernización del sistema institucional del sector público, de incentivos a la organización y participación campesina a través de la capacitación, la concertación con los servicios no gubernamentales, de acceso a la tierra, de diversificación de las actividades productivas, creación de empleo y de la creación y fortalecimiento de fondos especiales para el financiamiento de acciones de desarrollo rural y potenciar la economía campesina. O sea, mi coronel, que el éxito del macro programa agroindustrial como soporte de nuestro probable partido político estratégico es la planeación estratégica y el direccionamiento estratégico en todo momento. No sé si con eso respondí sus inquietudes. Sí, cómo no, perfectamente. Además, precisamente como en el día de ayer se hablaba de la planeación estratégica, pues el campo agropecuario es de los que más necesitan planeación a largo plazo, porque los procesos vegetativos, pues lógicamente son lentos, no son industrias de rápida producción o proceso de materias primas para vender a alta velocidad, sino que hay que esperar que las cosechas crezcan, maduren, en fin, se recolecten, se lleven al mercado. Y hay muchos productos que requieren mínimo un año para una cosecha. Entonces, de tal manera que si un proyecto requiere 8 o 10 años para ser rentable y recuperar la inversión, pues serán 8 o 10 cosechas. Y todo eso es planeación y eso no puede cambiar con un gobierno a otro de 4 añitos nomás, sino que tiene que ser en extenso, en futuro profundo. Y así, a menos de que sea el pan coger, pues que ese sí son cosechas rápidas y más inmediatas y de consumo casi que sin proceso industrial. De tal manera que planeación a largo plazo es inherente a los proyectos agropecuarios. Muchas gracias, doña Rosita. Creo que ya hemos agotado el tiempo, mi coronel.
De tal manera que tome usted la palabra, por favor. Bueno, mi coronel, muchas gracias. El análisis de esto está más complejo que analizar el problema de Burkina Faso y Ghana y Guinea allá en los alrededores. Pues hemos escuchado una interesante disertación de parte de Rosita, comenzando por cuando nos hizo ver aquí algo tan serio y complejo, tan contradictorio. Es que Colombia es un país de unas contradicciones increíbles. Somos un país de vocación agrícola. Somos un país de herencia agrícola. Todos en nuestros ancestros tenemos origen campesino. Y sin embargo, esas cifras que nos presentó Rosita nos dejan pensando, ¿cómo así que apenas el 18% del Producto Interno Bruto sale del campo en un país de vocación agrícola? Eso quiere decir que ahí está el resultado de por qué hay miseria, por qué hay pobreza, por qué hay abandono, por qué hay subdesarrollo. Y lo mismo que de lo que se mueve en toda la economía colombiana, solo un 7% llegue al campo, nos deja pensando todavía más. O sea, es que no sabemos ni quiénes somos, ni qué es lo que queremos, ni para dónde vamos. Y hablamos de política, de transformar el país, y no entendemos lo que tenemos. Entonces, ese punto es de pensarlo mucho, de reflexionarlo, y tal vez a esos aspectos hay que seguirle insistiendo, Rosita, en las próximas videoconferencias, porque son los puntos que realmente inducen a pensar. En segunda medida, usted hizo una larga disertación en respecto a entender y diferenciar lo que es macro y lo que es micro, porque entonces nos vamos por las ramas y nos volvemos todos estrategas hablando de lo macro, pero sin entender lo micro, y resulta que cada sector, cada región, cada renglón de la economía agrícola necesita unos proyectos muy serios, y aquí a duras penas se le ha dado importancia a los cafeteros, a los ganaderos, porque tienen un par de federaciones más o menos sólidas. Los arroceros también pelean y defienden, y Fedepapa defiende lo suyo, pero no está estructurado a nivel nacional. Aquí vino el doctor Laforí y nos alcanzó a contar que no todos los ganaderos están afiliados a Fedegan, no todos los paperos están afiliados a Fedepapa, no todos los cafeteros son afiliados de la Federación de Cafeteros. Entonces así es muy difícil que el país progrese, que no estamos organizados. Por eso les dije que es más difícil analizar esto que lo que pasa en Burkina Faso y alrededores. En cuarta medida es que usted lo resarció, el Estado tiene que ser facilitador de esos procesos para que el agro avance, se desarrolle, produzca y sea efectivo. De igual manera, hizo también énfasis en que necesita estabilidad política y jurídica, pero es que Colombia es inestable políticamente. Nos poníamos a mirar toda la historia de lo que pasa en Malí, y en Ghana, y en Burkina Faso, y en Níger, y tampoco es que estemos muy lejos de algunas actividades, es que la dirigencia política, por esa ambición tan desmedida que tiene de apropiarse de lo que no es de ellos, y de estar bien aunque el resto de la población esté mal, pues no dan ni estabilidad jurídica, ni estabilidad integral para que haya la inversión y para que el pueblo se desarrolle. Es cierto que la pobreza no se combate solamente con inversión, sino con una estructura completa de educación, de formaciones, de cultura organizacional del pueblo. Pero también es cierto que es que la dirigencia política de Colombia ha sido integrada por una manada de ratas y de delincuentes de cuello blanco que no han permitido que las cosas lleguen a su sitio, que los proyectos no se desarrollen. Y por último, usted dice que el reflejo, que hay que analizar la relación entre pobreza, inversión y falta de emprendimiento. Y entonces estamos concluyendo que es que somos un país tercermundista, casi yo diría que cuartomundista, subdesarrollado y completamente desubicado de su destino, que es lo que uno saca de esa conclusión. Entonces, pues le agradecemos mucho, Rosita, las aportaciones que nos dio, que son muchísimas más y sería muy largo seguirlas resaltando, pero nos parece que estos son puntos medulares que nos abren las luces, nos dan luces para entender mejor dónde está el problema del campo, que es, como decía mi coronel González ahora en su disertación, plenamente relacionado con la falta de planeación estratégica, de objetivos y de compromiso del pueblo colombiano, porque se puede planear muy bonito en el papel, pero si nadie se compromete, pues ahí se queda.
y pasar a los anaqueles o a que se lo coman los ratones o las polillas o las cucarachas, esos planes. Pues a todos muchísimas gracias, una feliz noche, que Dios nos bendiga, y el que quiera volver a ver la entrevista de Burkina Faso y de Níger, a la 1 de la mañana la repiten por Cable Noticias. Una feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, feliz noche. Gracias, mi coronel. Yo la vi, por eso me salí un poco aquí de la charla de la doctora Rosita. Siempre demoró la entrevista. Muy buena, mi coronel. Muchas gracias, felicitaciones. No, usted muy amable.